Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con el tema, que es un tema que yo quería cerrar, pero que definitivamente pues es muy amplio. Y créanme que estoy dejando muchas cosas fuera. Estoy tocando las cosas que considero que todos debemos de conocer, que todos debemos de saber. Y hay muchas otras cosas que predicadores, maestros de la Biblia y cristianos les interesan mucho, pero a lo mejor, juzgándoles, a lo mejor por curiosidad, por sentir o hacer sentir a los demás que son capaces de interpretar las circunstancias que nos rodean en la vida alrededor de lo que dice la palabra de Dios. Algo que gusta mucho a la gente es poder decir qué va a pasar. Y cuando dicen qué va a pasar y pasa, dicen qué tal, qué te dije, ¿verdad? Y entonces pues muchos tienen esa intención cuando leen la palabra de Dios, sobre todo las partes proféticas. El Apocalipsis es un libro que no podemos decir que lo entendemos todo. En ninguna parte de la Biblia creo que la entendemos toda, pero Apocalipsis en particular tiene muchos aspectos que tal vez nunca los vamos a entender hasta que estemos con el Señor. Pero no afecta eso nuestra vida y nuestra confianza en Él. Entonces pues vamos a ir caminando por este caminito en donde vamos tocando algunas cosas que consideramos que debemos de saber, que son importantes. Y hoy mi tema es el Día del Señor, ¿sí? Y quiero mencionar a manera de repaso de lo último que hemos visto en relación con el segundo advenimiento del Señor Jesucristo, que la tribulación será un periodo de tiempo muy peligroso, un periodo de tiempo terrible. Fíjense, por ejemplo, cómo ahorita nosotros en México vivimos una etapa de mucha inseguridad, de mucha criminalidad, en donde mucha gente opina que en realidad el crimen organizado tiene el control de la mayor parte de los estados de la República, y todos se quejan y quisieran pues que hubiera de parte de las autoridades un remedio, una solución a todo esto. Nosotros a lo mejor no estamos en una situación tan problemática como mucha otra gente en otras partes de la República. Yo recuerdo que ahorita hace rato alguien dijo, Claudia decía, ¿no?, que a su mamá no le había gustado Tijuana. Y yo me acuerdo que allá en 1978, cuando nosotros venimos a vivir a Tijuana, alguien me decía, ¿qué vas a hacer a vivir en la Cantina de México? Así le decían a Tijuana, allá en la Ciudad de México, la Cantina de México. Y bueno, pues nos venimos considerando que el Señor nos traía para acá, y estando aquí, a veces nos visitaban y me decían algunas personas, oye, ¿qué tiene de bonito Tijuana? Y bueno, yo aprendí a contestarles, pues San Diego. Sí, porque pues, aquí salimos y vemos muchísimas cosas que otros no tienen oportunidad. Bueno, esa es una gran ventaja de Tijuana contra algunos otros inconvenientes. Pero fíjense, hemos vivido muy tranquilos aquí. Nunca hemos tenido problema. ¿Por qué? Porque en realidad cada quien hace su vida de acuerdo a cómo es su persona. Somos cristianos, ¿qué hacemos? Pues nos reunimos con cristianos, predicamos a otros que se convierten a Cristo y vienen a formar parte de nuestra familia. Entonces formamos nuestro propio ambiente, nuestras propias relaciones, y entonces somos ajenos a muchas cosas que suceden y que gracias a Dios pues no nos han sucedido a nosotros, porque hay mucha gente que sufre los efectos de los llamados efectos colaterales, ¿no?, resultados colaterales, gente que no tiene nada que ver y de pronto resulta lesionada o pierde la vida. Pero la verdad de las cosas es que nada de lo que está pasando ahorita en México ni en ninguna parte del mundo se compara con lo que van a ser los días de la tribulación, en cuanto a peligro, en cuanto a muerte, en cuanto a situaciones difíciles. Ahora, en esos 7 años de tribulación, ya lo hemos visto, se va a manifestar el anticristo, y él va a ser un líder
capaz de resolver las tensiones que existen en el mundo. Él va a reinar en ese tiempo, Él va a tener el control, no por medio de la fuerza, no por medio de la guerra, sino por medio de pactos, por medio de tratados. O sea, va a ser un gran diplomático en ese sentido, que va a poder mantener a todos contentos, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, pues a los israelitas, al permitirles edificar su templo y volver a reanudar su práctica del judaísmo y los sacrificios y todo eso, pues los va a tener muy contentos y van a decir, este es el Mesías que nosotros esperábamos. Pero los días de la tribulación van a ser muy terribles. La Biblia menciona 2 días que son muy especiales y que son muy diferentes entre sí y no debemos confundir. Pero antes de entrar en detalle en cuanto a esos días, es importante considerar que en la Biblia la palabra día se usa de diferentes maneras. Como nosotros en español usamos también la palabra día con significados diferentes. Por ejemplo, usamos la palabra día para señalar un periodo de 24 horas. ¿Sí? Pero, por ejemplo, como cuando decimos, nos vemos el día de tu cumpleaños, pues es un día muy definido que tiene 24 horas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben a qué horas nacieron. Yo no sé a qué horas nací. Entonces, el 9 de noviembre, tome nota, el 9 de noviembre, que fue cuando yo nací, cuando cumplo años, pues no sé a qué horas los cumplo. Entonces, para mí, mi cumpleaños es todo el día, todas las 24 horas del 9 de noviembre, ¿verdad? Entonces, así utilizamos nosotros la palabra día, pero también usamos la palabra para referirnos, por ejemplo, a la parte iluminada del día. Por ejemplo, decimos cuando estamos haciendo un trabajo que requiere visión, que podamos ver mejor, decimos, no, esto apenas hacerlo de día. O sea, me refiero a hacerlo cuando haya luz de día. A eso me refiero con la palabra día. Y también nosotros utilizamos la palabra día como un periodo de tiempo, largo o corto. Por ejemplo, cuando un padre le dice a su hijo, un día, cuando seas padre me entenderás. Bueno, en el momento en que nace el hijo, ya eres padre. No, yo todavía no entiendo a mi papá, pero dijo que cuando fuera padre lo iba a entender. Bueno, nos referimos a un periodo de tiempo en donde ya empiezas a ser padre, continúas desarrollándote como padre y entonces entiendes a tus padres. Muchas cosas que antes no entendías, pues ahora las entiendes. Me llamó la atención que estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a una persona y entonces hablaban del cuidado que él había tenido de sus padres. Y decía, bueno, pues sí, yo cuidé a mis padres. Dice, pues qué, ya porque están grandes y ¿qué? ¿Los vamos a tirar? ¿Nos vamos a deshacer de ellos o qué? Y entonces la persona que le entrevistaba dijo, no, y cuando éramos adolescentes los que se querían deshacer eran ellos de nosotros, dijo. O sea, la verdad es que pues aprendemos cuando vamos pasando por las diferentes etapas, pero claro, es muy bueno aprender de la experiencia de los demás. ¿Sí? No querer tener uno sus propias experiencias, o sea, yo quiero aprender de mis propios errores, ¿no? Prefiero aprender de los errores de los demás porque así yo me evito algunos problemas. Yo me acuerdo que mi mamá, que era una persona de muchos dichos, para todo tenía dichos, siempre decía, ustedes no quieren aprender en cabeza ajena. Ese era un dicho que entiendo que significaba aprender de la experiencia de otros, de la experiencia probada de otros. Entonces, es muy importante entender nosotros que es bueno observar a los demás, escuchar a los demás, sus experiencias, porque de pronto decimos, ya sé lo que tengo que hacer, tengo que evitar eso que esta persona está comentando, porque yo también voy a tener que tomar una decisión parecida y voy a evitar pues los errores que esta persona cometió. Entonces, es importante que nosotros entendamos que el uso de la palabra día en la Biblia también tiene diferentes significados. ¿Y cómo podemos saber qué significa? Pues por el contexto, dependiendo de lo que se esté hablando. Por ejemplo, dice en Génesis capítulo 1:5 y en todos los textos del capítulo 1 que hablan de la creación, dice, y fue la tarde y la mañana un día.
pues obviamente se está refiriendo a un periodo de 24 horas. Ahí los evolucionistas quieren decir que no se refiere a un día, eso se refiere a una etapa de miles o millones de años, ¿verdad? Para que todo pudiera suceder. No, ahí dice claramente que fue la mañana y la tarde un día. Entonces no hay vuelta de hoja, es un día de 24 horas. Pero por ejemplo en Génesis capítulo 2 versículo 4 dice: el día que Jehová hizo los cielos y la tierra, y lo menciona en singular, el día de Jehová, que Jehová hizo los cielos y la tierra. Pero esa palabra día incluye los 6 días creacionistas, porque la tierra la hizo y la acomodó en 6 días. Entonces cuando dice el día que hizo Jehová la tierra, pues se refiere cuando menos a esos 6 días creacionistas. De manera semejante, los 2 días especiales que les decía yo hace rato que se mencionan en la Biblia, se mencionan como periodos de tiempo, que aunque se mencionan en singular, incluyen muchos días. Una serie de acontecimientos que se mencionan en la Biblia que ocurrirán en ellos, pues nos ayudan a entender que todo eso que ocurrirá, pues no va a ocurrir en un día, aunque se mencione en singular el día. Y uno de estos días especiales es el día de Cristo, así lo menciona la Biblia. Uno de estos días es el día de Cristo, y es un día especial para nosotros, para los que hemos creído en Él, para la iglesia. Es un día esperado por nosotros, que quisiéramos que ya estuviera aquí, por varias razones. Por ejemplo, porque ese día se va a concluir la obra que Él empezó en nosotros el día que creímos. O sea, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo entró en nosotros y nos transformó internamente, nos dio el nuevo nacimiento. Y ahí se generó un nuevo ser, un ser espiritual que la Biblia llama el nuevo hombre. Pero permaneció nuestra antigua naturaleza tendiente al pecado, que la Biblia llama el antiguo hombre. Entonces hay una lucha en nuestra vida entre el nuevo hombre y el antiguo hombre. ¿Quién gana esa lucha? Pues depende, como dijo aquel oriental que habló de su vida, dijo: mi vida es como una lucha entre 2 perros, uno negro y uno blanco. ¿Y quién gana?, le preguntaron. Dijo: pues al que alimento mejor, ¿verdad? Entonces, la antigua naturaleza se alimenta de todo lo que vemos, de lo que escuchamos. Por eso se mencionaba hace rato, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que oyes te afecta, lo que ves te afecta, y afecta directamente a la antigua naturaleza, la hace crecer, y entonces se manifiestan las pasiones pecaminosas. La palabra de Dios es el alimento de la nueva naturaleza que creó el Espíritu Santo en nosotros. Entonces necesitamos leer la palabra de Dios, meditar en ella, memorizarla, estudiarla. Hace rato que decía Lupita de la memorización, estaba recordando que hace unos días estaba viendo que una persona hablaba acerca de la curva del olvido, y entonces decía que si tú vas a tener un examen, dice, y estudias 6 horas, pues vas al examen, presentas, pero 24 horas después casi no recuerdas gran parte de lo que estudiaste. Dice: hubiera sido muy diferente si hubieras estudiado 1 hora diaria durante 6 días. Entonces la curva del olvido cambia. O sea, cuando tú memorizas, subes hasta aquí y luego es muy fuerte el bajón hacia el olvido y luego se mantiene acá abajo. Pero entonces si memorizas en periodos de tiempo más cortos, y entonces hablaban de la memoria selectiva, ¿sí? Y está interesante porque hay una aplicación que te permite formar tarjetas en donde por un lado tienes la pregunta de lo que sea que estás estudiando, y del otro lado tienes la respuesta. Y entonces vas viendo las preguntas, y cuando no recuerdas la respuesta, pues le presionas la tarjeta, se voltea y ves la respuesta. Y abajo te dice: ¿cómo te pareció? ¿Difícil? ¿Más o menos? ¿O bien? ¿O sencillo? Y si tú dices: no, pues sencillo,
Bueno, entonces en la repetición esa tarjeta va a aparecer en periodos más largos de tiempo, no te va a aparecer tan constante. Y las que pusiste difícil, cada ratito te las va a estar poniendo, ¿sí? O sea, aunque tú estés viendo otras preguntas y respuestas, de pronto te va a aparecer una de las que pusiste como difícil, y luego la que sigue, y así sucesivamente. Y a eso le llaman memoria selectiva, y dicen, ¿sí?, faltaría probarlo, yo se lo estoy pasando solamente la teoría al costo, ¿ok? Dicen que la memoria selectiva, cuando la practicas, entonces verdaderamente lo que memorizas se retiene durante más tiempo. Entonces la palabra de Dios necesitamos leerla, memorizarla, escucharla en la predicación, tomar un estudio también, porque eso va a ayudar a que nuestra nueva naturaleza se encuentre fuerte y pueda mantener bajo control a la antigua naturaleza. Y entonces es cuando en tu vida se van a manifestar más las cosas espirituales, y las cosas negativas, las cosas pecaminosas, las vas a poder poner bajo control. Porque como cristianos no podemos decir, no, yo ya no me interesa el pecado, no me interesan no, hay tentaciones que vienen y que de pronto uno entiende que eso está mal, y si tienes una nueva naturaleza fuerte, si te has alimentado bien espiritualmente, no vas a tener ningún problema para vencer la tentación y mantenerte fiel y en una buena relación con el Señor Jesucristo. Este día, que es llamado el Día de Cristo, es el día en que esa obra que el Señor empezó a nosotros la va a concluir. Dice Filipenses capítulo 1 versículo 6, estando persuadido de esto, escribió el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pues entonces si la obra que Él empezó en mí la va a perfeccionar el día de Cristo, pues yo ya quiero que el día de Cristo esté aquí. Entonces el día de Cristo es un día esperado con ansiedad por la iglesia. El día de Cristo es ese periodo de tiempo que se inicia con el rapto de la iglesia en el aire y continúa ese periodo de tiempo que es el día de Cristo, continúa con la iglesia en el cielo, celebrándose el tribunal de Cristo y celebrándose la cena de las bodas del Cordero. Todo esto es parte del día de Cristo y va a continuar aún en la tierra. Cuando Cristo regrese hasta la tierra, nosotros regresaremos con Él. ¿Y qué pasará ahí? Pues se celebrará el juicio de las naciones para ver qué naciones van a entrar al milenio. No todas las naciones van a entrar al milenio. Entonces ahí es donde está el pasaje de las ovejas y los cabritos. Y las ovejas entran al reino y los cabritos se van al castigo eterno. Entonces todo eso es parte del día de Cristo, que está culminando en cierta manera con el milenio, que es el momento en que el Señor Jesucristo toma el reino que su Padre le entregó. Hay muchos textos que hablan de este día, del día de Cristo. El día de Cristo será glorioso para los creyentes porque ese día seremos irreprensibles. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 7 y 8. Dicen, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Esperando, ¿qué dice? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el día de Cristo, el cual también nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es el día de Cristo. Y Filipenses 1:10 dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, habiéndonos el Señor ese día revestido de un cuerpo nuevo, entonces seremos irreprensibles, porque ya no habrá antigua naturaleza. Si estamos vivos, ahí se nos entregará, se nos transformará el cuerpo. Si habíamos muerto ya, resucitaremos y tendremos un cuerpo nuevo. Entonces los cristianos que partimos con Cristo a recibirlo en el aire y vamos con Él al cielo, seremos irreprensibles. Ya tendremos entonces un cuerpo nuevo, el trabajo que Cristo empezó en nosotros se habrá completado. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará
el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, fíjense, nuestro cuerpo va a ser semejante al cuerpo suyo. ¿A cuál cuerpo? Al que él tuvo después de resucitar, que ya no era exactamente igual. Era igual en el sentido de que los discípulos podían reconocerlo y saber que era su maestro y todo, pero por ejemplo ya no ocupaba caminar o subirse a una barca o subirse a un animal de carga para transportarse de un lugar a otro. Ya no lo necesitaba, y lo vemos en las veces que él se presenta en las Escrituras después de haber resucitado. No tenía tampoco que alimentarse, no tenía que dormir, ya las limitaciones del cuerpo, en ese cuerpo ya no existían. No tenían que abrirle la puerta para que entrara al aposento alto, a través de las paredes pasaba. Bueno, tendremos un cuerpo así, es lo que dice, será un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, que Cristo lo hará porque tiene poder para hacer todas estas cosas, para transformarnos de esta manera. Ese día también se pondrá de manifiesto la salvación, o sea, la seguridad de la salvación, porque hablamos de la seguridad de la salvación, pero mucha gente no cree en esto. Muchas personas piensan que cuando pecan pierden la salvación y entonces tienen que volver a recibir a Cristo, pero eso no es verdad. O sea, Cristo nunca sale del corazón. Una vez que Él entra a tu corazón, eres de su propiedad, eres hijo de Dios. Y entonces Dios empieza a tratar contigo de una manera diferente a como trata con los demás. Los demás pueden hacer lo que quieran, pueden pecar, pueden blasfemar, pueden hacer lo que sea. Dios no trata con ellos, porque no se castiga, la misma ley lo dice, a una persona 2 veces por un mismo delito. Si estas personas van a ser castigados en el infierno, entonces no van a ser castigados aquí. No vamos a confundir las consecuencias del pecado con el castigo por el pecado. Una persona por su vida pecaminosa puede sufrir mucho, pero esas son consecuencias de su pecado. El castigo por su pecado lo va a recibir en el infierno. Ahora, volvemos al punto, no se castiga a una persona 2 veces por un mismo delito. Entonces, mis pecados, yo ya no voy a ser castigado por ellos, porque ya fue castigado el Señor Jesucristo por mí en la cruz. Entonces yo no voy a ser castigado, pero entonces Dios va a tratar conmigo de manera diferente. Dios al que ama disciplina, dice la Escritura, y azota a todo el que recibe por hijo. Si no recibís la disciplina, entonces ¿qué sois? Bastardos, dice, y no hijos. El hijo de Dios es una persona que cuando peca, si no se arrepiente y abandona su pecado, Dios trata con él. Trata de diferentes maneras. La disciplina de Dios es progresiva, no es inmediatamente en su máximo grado. El máximo grado de disciplina de Dios para un creyente es la muerte. Cuando ya un creyente, Dios ha tratado con él de diferentes maneras y no reacciona, Dios entonces prefiere recogerlo y llevarlo a su patria celestial, ya no lo deja más aquí. Pero esa es la máxima disciplina que Dios aplica a un creyente. Pero antes la disciplina es progresiva. A veces puede ser algo que le ocurre a otra persona que tú amas, y entonces eso te trae conciencia de tu pecado, le pides perdón al Señor porque temes que aquello que le está viniendo a tu ser amado sea por causa de cómo tú estás viviendo. O por ejemplo puede ser a ti mismo que te ocurre algo, puede ser una enfermedad. Por eso cuando estamos enfermos, cuando pasamos por otro tipo de pruebas, diferentes tipos de pruebas, que puede ser problemas económicos o problemas emocionales o problemas de salud, nosotros debemos siempre preguntarnos, ¿esto que está pasando en mi vida es una disciplina de Dios? ¿Por algo que yo estoy haciendo mal, porque estoy pecando y estoy ofendiéndolo a Él? ¿O es una prueba? Si tú te analizas y no hay ningún pecado oculto en tu vida, entonces tú puedes concluir que aquello es una prueba, no una disciplina. Y Dios va a estar contigo en la prueba y te va a sacar adelante. Hace rato se habló mucho de estar contentos. Y bueno, a veces en las cosas que decimos hay un poquito de contradicciones, porque la verdad de las cosas es que podemos estar contentos por las cosas que nos pasan buenas,
porque sabemos que vienen de Dios y por eso le damos gracias a Él, pero no es un pecado decir estoy contento porque tengo salud, o estoy contento porque me va bien en el trabajo, o estoy contento porque mis amados están bien. No, es correcto. Sí, entiendo que todo eso proviene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero también debemos aprender a estar contentos por las pruebas. Estoy contento porque soy de Cristo. Yo estaba pensando cuando estábamos cantando esto, estoy contento porque estoy en pruebas. No, espérate, eso no lo cantes. No, ¿cómo no? Estoy contento porque estoy en pruebas. Lo repite creo 3 veces el canto, ¿no? Entonces lo repetiríamos así, diríamos, estoy contento porque estoy en pruebas, estoy contento porque estoy en pruebas, estoy contento porque soy en pruebas, porque me fortalecen o me fortalecerán, porque me enseñarán, porque paciencia tendré, porque por muchas cosas. Ya ustedes se encargan de rimarle, pero por muchas cosas podemos estar contentos por estar en pruebas, porque la prueba tiene un propósito positivo para nosotros, y ese propósito es hacernos crecer en paciencia, fortalecernos. Una persona que ha pasado por pruebas tiene carácter firme, tiene fortaleza, puede aconsejar a los demás, los puede decir, no te preocupes, yo ya pasé por algo igual y mira, Dios hizo esto, y entonces alientas a la otra persona. Entonces las pruebas deben de ponernos contentos, sobre todo estar contentos y deseosos de pasar con éxito las pruebas. ¿Qué es pasarlas con éxito? No desesperarnos, no perder la paciencia, no creer que Dios nos ha abandonado, sino buscar las promesas de Dios que vamos a hacer efectivas durante la prueba. Entonces, ese día, el día de Cristo, se va a poner de manifiesto la seguridad de la salvación, porque ese día van a ser salvos, van a estar con el Señor, aún aquellos, fíjense, cristianos cuyo cuerpo hubiera sido destruido por Satanás a causa de su pecado. Dice 1 Corintios 5:5, el tal, refiriéndose a una persona que estaba cometiendo pecado con la esposa de su padre, dice, el tal se ha entregado a Satanás. O sea, no lo queremos aquí reuniéndose en la iglesia, que se vaya. Quiere servir a Satanás, que le sirva. ¿Para qué? Para destrucción de la carne. Satanás lo va a destruir a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesús. O sea, el día de Cristo, el día del Señor Jesús, esa persona, aunque haya sido destruida por Satanás, que no fue, gracias a Dios, por lo que vemos en la Biblia, sería salvo ese día. Entonces, el día de Cristo se comprueba la certeza de la salvación. Ese día también es el momento de presentar al Señor el fruto de nuestro servicio. Muchos dicen, híjole, pues yo ¿qué le voy a presentar al Señor? Bueno, si de veras nos preocupa, pues vamos a servirle al Señor. Vamos a llevar fruto que le glorifique, porque ese día el fruto que le hayamos llevado será nuestra gloria. Dice 2 Corintios 1:14, como también en parte, les dice Pablo a los Corintios, habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Y Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida, les dice a los filipenses, sujétense de la palabra de Dios, que es la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces Pablo se preocupa que sus hijos en Cristo estén firmes en la palabra de Dios, porque entonces él va a presentar un buen fruto delante del Señor el día de Cristo. Muy bien, el otro día especial que se menciona en la Biblia y que no debemos confundir con el día de Cristo es el llamado el día del Señor, precisamente. Este día que se menciona en las Escrituras también como el día de Jehová, sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero ese día, a diferencia del día de Cristo, no es un día de gozo, no es un día de satisfacción, es un día de ira, es un día de oscuridad y juicio,
de parte de Dios. Ese día se inicia, fíjense, el mismo día que se inicia el día de Cristo, se inicia el día del Señor. Yo no sé cuántos estarán de acuerdo con esto de los estudiosos de la Biblia, con esto que estoy diciendo, pero si el día que la iglesia es arrebatada, que se inicia el día de Cristo, si ese día ya hay la libertad de que se manifieste el anticristo y empiece la tribulación, pues entonces ya empezó el día del Señor. Nada más que el día del Señor tiene una parte en la cual todavía, cuando el anticristo está reinando y cuando el anticristo trae paz al mundo, pues no se están manifestando todavía los terribles juicios de Dios que van a venir en esos días. Pero ahí empieza el día de Cristo. Y como ya hemos mencionado, tiene una duración de 7 años, que viene siendo el cumplimiento de la 70ª semana de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que ya lo vimos en otra ocasión, que ustedes pueden repasar. Es la ventaja ahora, ¿verdad?, de que pueden volvernos ahí. A veces digo, ¿por qué no están cansados? Que todos están oyendo las predicaciones. Entonces vuelvo otra vez a que me duele la garganta. Bueno, es el tiempo, el día del Señor, es el tiempo de la aparición del anticristo, que se podrá manifestar porque ya no se encontrará la iglesia aquí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2, 3, 6 y 7, nos hablan de esto que es muy importante. El día del Señor está cerca, dice. El día del Señor está cerca. Dices, oye, esto lo viene diciendo Pablo desde hace 2000 años, y dice que el día del Señor está cerca. Acuérdense que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como el día de ayer que pasó. Entonces 2000 años para el Señor, según esa contabilidad, pues serían 2 días apenas. ¿Sí? Ellos dicen, el día del Señor, dice Pablo, está cerca, pero no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, 2 títulos que se le dan al anticristo. Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene. ¿Por qué no se manifiesta ahorita el hombre de pecado? Porque hay algo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. O sea, lo que mueve al anticristo, mueve a todos los que están en contra de Cristo. Por eso dice la Escritura que hay muchos anticristos, y algunos desgraciadamente toman esa frase para decir que no existe el anticristo como una persona específica, porque dice la Biblia, hay muchos anticristos. Sí, porque todo el que tiene la actitud del anticristo puede ser llamado anticristo, pero eso no quiere decir que no hay un personaje en particular que tiene características especiales, que es el anticristo, el hombre de pecado, que se manifestará a su debido tiempo. Ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces el que ahorita detiene el hecho de que el hombre de pecado no se manifieste, él será quitado del medio. ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios, que hoy vive en la iglesia, y que cuando la iglesia sea arrebatada, se irá juntamente con la iglesia. Entonces ya no estará aquí el Espíritu Santo de Dios, que es lo que detiene al hombre de pecado. Y si este mundo no se ha degenerado más y no ha caído en otras cosas peores de las que ya están sucediendo actualmente, es por la presencia del Espíritu Santo en el mundo, por la presencia de la iglesia. Cuando sea quitada, imagínense lo que serán los días de la tribulación. En ese tiempo se manifestará también el falso profeta, y unidos el falso profeta, el anticristo, y la iglesia nominal, la iglesia que se queda aquí porque no son cristianos verdaderos, porque no han recibido a Cristo, aunque se llaman cristianos, tienen la Biblia, ahí la llevan todos los domingos, no la leen, pero la llevan, es parte de, junto con el himnario, ¿no? La Biblia y el himnario, y vámonos, ¿verdad? ¿La consideras después en la semana? Ah, no, ya la pongo en el librero y hasta el siguiente domingo otra vez. Como aquella señora que la fue a visitar el pastor, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de esa anécdota? El pastor que fue a visitar a una creyente de la iglesia, y entonces le dijo, vamos a leer un pasaje de la Biblia. Y hay pastores que fíjese que traigo perdidos mis lentes, no los encuentro. Dijo, bueno, traiga su Biblia y como quiera. Entonces fue y sacó la Biblia del librero y ahí estaban los lentes.
¿sí? Entonces, pues fíjate, nada más el pastor se dio cuenta, pues no ha leído la Biblia en todo este tiempo, ¿sí? Y es que a veces la Biblia sirve para adornar nada más el librero, ¿no? Hay quienes compran la Biblia más grande que hay, a algunos les gusta mucho la Guadalupana, que es una bibliota de este vuelo, y la tienen ahí, junto con una enciclopedia que nunca han leído, con un diccionario que jamás han tocado, y con un montón de libros que adornan muy bonita la oficina o la casa, pero que pues, en realidad nunca los han leído. Y así pasa desgraciadamente con la palabra de Dios. Esta iglesia nominal, que le llamamos de nombre, iglesia cristiana, tiene la Biblia. Y eso es, yo digo, eso es una bendición, porque finalmente la Biblia está presente en la tribulación. Que ellos no la vivan, no la practiquen, es otra cosa. Pero ahí está como un medio de que la gente que lo desee conozca el plan de la salvación. Este periodo de tiempo de 7 años, los primeros 3 años y medio, lo hemos mencionado, será un periodo de paz, pero también de muerte, para los que se nieguen a adorar a la bestia, a adorar al anticristo. Y la parte más terrible del día del Señor vendrá en la segunda mitad de los 7 años, cuando el anticristo rompa el pacto que hizo con Israel, profane el templo, suspenda los sacrificios, se introduzca en el templo y pida ser adorado como Dios. Ahí será cuando se abrirán los ojos de los israelitas, se darán cuenta de su error y entonces se volverán a aquel a quien traspasaron. Y entonces el anticristo se volverá contra ellos y contra todo aquel que se entregue a Cristo. Y entonces también se manifestarán los juicios de Dios. De esto escribió el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué significa que vendrá como ladrón en la noche? Significa que viene en un momento en que nadie lo espera. Los ladrones no te avisan cuándo van a llegar. Llegan cuando la gente está en su sueño más profundo, cuando no están esperando que algo así suceda, y dice el Señor Jesús, así voy a llegar yo, como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, los primeros 3 años y medio, con este líder mundial que ha logrado la paz entre las naciones, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, termina el periodo de paz lograda por el anticristo en los primeros 3 años y medio, y entonces viene momentos de destrucción, traídos por los juicios de Dios durante la tribulación, que se simbolizan, ustedes lo pueden ver ahí en el libro de Apocalipsis, se simbolizan con sellos, trompetas y copas. O sea, un libro sellado que nadie puede leer hasta que no se quiten los sellos para ver qué es lo que el libro dice. Esto fue lo que el apóstol Juan vio en aquella visión cuando se abrió la puerta en el cielo y de pronto él estaba allá y se encontraba en el Espíritu, y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vio que tenía un libro que estaba escrito por dentro y por fuera. Y más que un libro, pues era un pergamino o un rollo, como se acostumbraba en ese tiempo, lo cual entonces implica pues que tiene escritos que se ven, dice, por dentro y por fuera. Pues a medida que lo vayas desenrollando vas a ver la otra parte que no se alcanza a ver. Y dice que el problema es que este libro estaba sellado con 7 sellos, pero no se encontró a nadie que fuera digno de abrir los sellos. O sea, no nada más era que tuviera el poder de abrirlos, sino que fuera digno de abrir esos sellos. Y entonces Juan se sintió muy desalentado por esto. Yo creo que la curiosidad era muy, muy fuerte, ¿no?, en él, porque pues él quería saber qué decía ese libro, pero pues nadie lo podía abrir. Y entonces dice la Escritura que le hablan a Juan y le dicen, no llores, porque aquí está quien lo va a abrir. ¿Quién es? El león de la tribu de Judá. ¿Sí? Jesús es descendiente de David, y David es de la tribu de Judá. Entonces,
él es llamado el león de la tribu de Judá. Pero también, por si hubiera alguna duda, es la raíz de David. Esto es el cumplimiento en parte de lo que les dice, de lo que dice Juan capítulo 5 versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Y qué trae la apertura de estos sellos? El retirar estos sellos, ¿qué trae? Pues trae a la tierra juicios de parte de Dios. No hubo nadie que tuviera la dignidad para abrirlo, pero sí el Hijo, porque el Padre al Hijo le dio todo el juicio. Entonces Él tiene todo el derecho para hacerlo. Y entonces se abren los sellos, eran 7 sellos que sellaban el libro, se abren 4 de ellos y salen 4 caballos. Primero un caballo blanco, y aquí es muy fácil pensar que se trata del Señor Jesucristo. Pero es importante notar algunos aspectos que nos indican que no es así. Primero, notemos que el que está abriendo los sellos es el Señor Jesucristo. Entonces, Él abre el sello y sale un caballo blanco, pues no es Él. Sale un caballo blanco montado por un jinete. En segundo lugar, donde no tenemos problemas para identificar al Señor Jesucristo, es en Apocalipsis 19, 11 al 13 y el 16, porque ahí también se habla de otro jinete con otro caballo blanco. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, aquí fíjense qué diferencia, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba escrito, dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es, por si hay alguna duda, el Verbo de Dios. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 1? Que el Señor Jesucristo, este Verbo, se hizo carne. Bueno, pues este jinete del capítulo 19 no es el mismo del capítulo 6 de Génesis. Este sí es el Señor Jesucristo, y por eso en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, al comparar a los dos jinetes, encontramos similitudes y diferencias. Obviamente tiene que haber similitudes, porque si el anticristo se presenta como si fuera Cristo, porque anticristo suena como que en contra de Cristo, pero no es eso. Anticristo significa en el lugar de Cristo. Por eso los judíos reciben al anticristo como su Mesías. Cristo significa Mesías. Entonces el anticristo es alguien que se pone en el lugar del Mesías, como si él fuera el Mesías. Por eso se representa también con un caballo blanco, porque es una imitación falsa del verdadero Jesucristo. Entonces, también podemos ver, bueno, una similitud es que los dos cabalgan en un caballo blanco, pero mientras el de Apocalipsis 6:2 trae un arco sin flechas, es todo lo que trae, un arco sin flechas, el jinete de Apocalipsis 19 trae una espada aguda que sale de su boca. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces la palabra del jinete del caballo blanco es la poderosa palabra de Dios, que es una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El anticristo trae un arquito sin flechas. No las necesita. ¿Para qué quiere flechas si todo lo va a lograr por medio de pactos y negociaciones? No por medio de una guerra. Por medio del engaño, sí. Por medio de los actos sobrenaturales que realice el falso profeta para obligarlos a adorar a la bestia, sí. Para levantar una imagen de la bestia y hacerla que hable, sí. Todos esos actos sobrenaturales van a colaborar para que el anticristo pueda reinar. Dice, mientras el jinete de Apocalipsis 6 se le entrega una corona,
que indica que se le permite obtener victorias, porque esa corona, que por cierto en el original significa una guirnalda, no propiamente una corona, sino una guirnalda, entonces se le permite tener victorias. Pero al jinete de Apocalipsis 19 no se le entrega una corona, ni se le entregan varias coronas, porque él ya las trae. Ya trae en su cabeza muchas diademas, porque él es Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿sí? Al otro se le entrega para su manifestación durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, pero al jinete de el capítulo 19 no se le entrega nada. Él ya trae diademas, muchas diademas en su cabeza. Entonces podemos concluir que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es en realidad el anticristo, quien se hace pasar por el Mesías y obtiene victorias por medio de pactos y tratados y coerciones apoyadas por los actos sobrenaturales del falso profeta, y esto además está en conformidad con lo escrito por el apóstol Pablo cuando dice que cuando digan paz y seguridad, o sea, esos 3,5 años primeros de la tribulación, va a ser todo tranquilo, va a haber paz lograda por el anticristo. Esto es lo que él logrará, y Jesús así lo advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es la actitud del anticristo: yo soy el Cristo. Al abrir el segundo sello, Juan vio salir a un caballo bermejo, es decir, un caballo rojo. Después de abrir el tercer sello, salió un caballo negro, y del cuarto sello un caballo amarillo. Del blanco solo se nos dice que salió venciendo y para vencer. Y esto es lo que logra el anticristo durante su manifestación en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Los otros 3 caballos trajeron a los habitantes de la tierra solamente desastres, solamente cosas terribles, juicios de parte de Dios. Quitar de la tierra la paz, lo cual significa guerra y muerte. Enorme carestía, 2 libras de trigo por un denario. Tal vez para nosotros así no signifique tanto, ¿verdad? Pero un denario era el salario de todo un día de trabajo. Imagínense, todo un día de trabajo para solamente poder comprar 2 libras de trigo, que no es ni siquiera 1 kilo, no se completa el kilo. Entonces, así será la carestía en esos días. No se quejen de la inflación ahorita, porque aquí sí va a estar muy difícil esta situación. 6 libras de cebada por un denario. Pero fíjense qué maravilloso: pero no dañes el vino y el aceite y el vino. Y fíjense, no dañes el aceite del vino. Y el último caballo de estos trajo más muerte todavía, por medio de espada, por medio del hambre y por medio de las fieras de la tierra. Todos estos son los juicios de Dios que vienen cuando se abren estos primeros 4 sellos. Sin embargo, esta mención de que no dañes el aceite y el vino, podemos ver que es una manifestación de la misericordia de Dios en medio de sus juicios. Los juicios de Dios que han venido en diferentes ocasiones nunca han sido carentes de misericordia. Pensemos solamente en el juicio del diluvio. Cuando vino el diluvio sobre la tierra, Dios dio una manera de preservar la vida de los que creyeran: la construcción del arca. Allí entró Noé y su familia y todos los animales, de acuerdo a las indicaciones de Dios. Era un acto de misericordia. Se avisaba que el juicio iba a venir, se daba un medio de escapar del juicio, y solamente lo aprovechó Noé y su familia, y los animales que obedecieron mansitamente solo se fueron metiendo al arca. ¿Qué pensamos en el juicio de la confusión de las lenguas en Babel? Pues ahí también se manifestó la misericordia de Dios. ¿Cómo? Pues que la confusión de lenguas vino, pero por familias. O sea, las familias mantuvieron una misma lengua. Se podían comunicar entre ellos, no se podían comunicar con otras familias, pero sí entre ellos. Entonces emigraron a otro lugar. ¿Para qué me quedo aquí si no puedo comunicarme con nadie? Entonces emigraron a otra parte, y otras familias a otro lugar. Fue la manera que Dios utilizó para que ellos se esparcieran, porque ¿cuál era el mandamiento? Llenad la tierra, ese era el mandamiento de Dios. Pero
Ellos no querían obedecer a Dios. Ellos dijeron, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo para no perdernos, para que si nos alejamos, allá vamos de cacería y todo, nos alejamos, volteamos, vemos la torre y regresamos otra vez al mismo lugar. No se querían esparcir. Entonces Dios logró que se esparcieran. Lo mismo que Dios logró con la persecución de la iglesia, en el inicio de la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Los creyentes se hubieran quedado bien a gusto y contentos en Jerusalén, ¿no? O como cuando subieron al monte de la transfiguración, Señor, vamos a hacer unas enramadas y aquí nos quedamos. No, allá está el campo de trabajo, allá abajo. Hay que ir, salir, predicar, enfrentar los problemas, las persecuciones. Pero ellos querían quedarse en el monte de la transfiguración. Y los creyentes hubieran querido quedarse en Jerusalén, pero la persecución no se los permitió, tuvieron que salir huyendo a las demás ciudades. Y por donde quiera que iban pasando, ¿qué iban haciendo? Predicando el evangelio. Entonces fíjense cómo Dios, en todos los juicios que ustedes puedan buscar que se han realizado de parte de Dios, siempre hay una acción de misericordia. Y esta acción de misericordia aquí es: no toques el aceite y el vino. Isaías capítulo 1 versículos 5 y 6 nos muestra que el aceite se utilizaba para suavizar las heridas. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Fíjense, Dios dice, no, el aceite no se los quites, ese no lo toques, déjalo que, porque pues oye, van a ser heridos por todos estos juicios, ¿con qué van a suavizar las heridas? Pero tampoco el vino. Dice el Salmo 104, versículo 15, el vino que alegra el corazón del hombre y el aceite que hace brillar el rostro. Estaba pensando, bueno, nunca he pensado en ponerme aceite en la cara, ¿no? Pero pues ya ven, las mujeres compran un montón de cremas para humectar la piel y otras para protegerse del sol y todo. Pero antes, pues a lo mejor se ponían aceitito las señoras, ¿no? A lo mejor agarraban aceitito y se ponían en el rostro y de esa manera lo mantenían más suave. Entonces el vino alegra el corazón. Sí, dice, deja el vino a los de que tienen poco ánimo, ¿sí? O sea, oye, con todos los problemas que está habiendo, pues de pedido que se echen una copita y se olviden un poco de lo que está pasando. No dañes el aceite ni dañes el vino. Déjales estos dos medios de sentirse un poquito mejor. El quinto sello mostró las almas de los que murieron por causa de su testimonio. Y esto es muy importante porque si ya la iglesia partió y el mundo se quedó sin creyentes, ¿cómo es que todos estos murieron por causa de su testimonio? O sea, son personas que recibieron a Cristo en los días de la tribulación, que ya mencionamos en alguno de los domingos anteriores, que esta conversión de mucha gente vino por la Biblia, que todavía estaba ahí presente como libro, pero también más adelante por la conversión de los 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel, y por muchos otros que fueron conociendo al Señor, porque acuérdense que en el juicio de las naciones, lo veremos después, pero acuérdense de ese texto donde dice, Señor, ¿cuándo te encontramos a ti desnudo o en la cárcel y te visitamos, o hambriento y te dimos de comer? Dice, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños hermanos, a mí lo hiciste. Y es que cuando el anticristo persiga a los israelitas en los días de la tribulación, habrá personas que creyendo en el Señor Jesucristo les darán protección, ¿sí? Ellos son aquellos a los que dice, por cuanto lo hiciste a ellos, a mí lo hiciste. Pero todos los que por el contrario los denuncien, aquí hay judíos, ven por ellos. Dice entonces el Señor Jesús, porque me viste hambriento y no me diste de comer, y desnudo y no me vestisteis, y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Cuándo, Señor, te vimos así? En cuanto no lo hiciste con uno de estos mis pequeños hermanos, a mí no me lo hiciste. Esa será la manera del juicio de las naciones, para ver qué naciones entren al milenio. Bueno, tenemos Apocalipsis 6, 9 al 11, que es la apertura del quinto sello. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen.
todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Espérense tantito, todavía no termina esto, todavía habrá otros que morirán así como ustedes por causa de su testimonio, pero ustedes tranquilos, descansen, tengan paciencia, las cosas van a llegar a su fin. El sexto sello trajo acontecimientos terribles en la tierra y el cielo también. Dice Apocalipsis 6, 12 al 14, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Imagínense todo esto, es una catástrofe terrible. Esto trajo la apertura del sexto sello. Ahora la gente tendrá muy claro, la gente sabrá que todos aquellos acontecimientos terribles provienen de Dios, pero no querrán arrepentirse. Es increíble esto, pero no querrán arrepentirse, solo querrán esconderse. Eso sí, el hombre, si cree que se puede esconder de Dios, va a intentarlo, pero nadie se puede esconder de Dios. Los ojos de Dios pasean toda la tierra. El Señor conoce a todos, sabe lo que cada persona está haciendo, aún esté metido en el rincón más oscuro y más escondido de la tierra. Él los ve a todos, pero la gente cree que se puede esconder de Dios. Una ocasión escuché, estaba yo recién convertido, yo tenía un maestro en la preparatoria que después me enteré que era cristiano. Yo no sabía que era cristiano. Pues la verdad es que cómo iba a saber si nunca había dado testimonio ahí en la escuela, ¿no? De hecho, llevábamos un libro de ética que tocaba en una de sus lecciones el Sermón del Monte. Y entonces yo dije, qué buena oportunidad para testificar. Entonces ese día yo estudié muy bien, casi no estudiaba, pero ese día sí, estudié bastante. Y entonces estaba yo ansioso de que me preguntara la clase. Y entonces cuando el maestro dijo, a ver, ¿quién trae la clase? Yo inmediatamente levanté la mano y dijo, a ver, Balay. Y empecé. No, pues Lolo me paró. Dijo, no, aquí no es una clase de religión, es una clase de ética. Y dije, chihuahua, pues no que era cristiano este hombre. Bueno, tenía una voz así, bueno, no sé si todavía viva mi maestro, ex maestro, pero tenía una voz potente así de locutor, buena personalidad, era abogado inclusive. Y lo conocí después ya predicando, ya viéndolo predicar. Y entonces predicó sobre el pasaje donde la esposa de Potifar quiere seducir a José, ¿sí? Y entonces dijo él en su explicación que estaba dando, y entonces José le dijo a la esposa de Potifar, yo no voy a cometer ese pecado delante de Dios. Y entonces la mujer cogió una sábana, tapó la imagen que tenía ahí y dijo, ya no nos ve. Dije, ay, joder, pues sí, bien dramático. Dije, mira nomás qué mujer, ¿verdad? Ya con esto ya. Y busqué, nunca encontré en la Biblia eso, ¿verdad? Pues no, pues él se le olvidó decir, puedo suponer que porque eran idólatras, a lo mejor tenía ahí una imagen, pero como lo dijo de esa manera y sin explicación, pues yo dije, viene en la Biblia, pero pues no venía ahí. Pero ciertamente, lo que sí era cierto es que José sí dijo eso y no pecó, porque él no quería ofender a Dios. Así los hombres que creerán que pueden esconderse. Dice Apocalipsis capítulo 6, dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, no nada más, o sea, sí, los ricos, los poderosos, los capitanes, pero también los siervos, o sea, también la gente de menos recursos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? No se arrepintieron, pero sí se querían esconder, eso sí. Y este es el cumplimiento de lo que el apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, que es la manifestación de la ira de Dios, una ira que el mundo está acumulando, porque dice la Escritura, o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza
y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. ¿Cómo quisiéramos que las personas que escuchan esto a través del internet se pudieran poner a pensar en todas las manifestaciones que Dios les da de su paciencia? Porque oye, a como hoy en día se vive y a las cosas que hoy en día se sostienen como buenas, era para que Dios descargara su ira ya sobre este mundo, y no lo hace porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el hombre rechaza eso, no toma en cuenta a Dios, cree que el sol sale porque evolutivamente un día se formó y apareció, y lo disfrutan su calor, disfrutan su luz, disfrutan la lluvia, disfrutan el viento, respiran el oxígeno. Todas estas son dádivas de Dios, porque es misericordioso, porque es benigno. Pero el hombre rechaza todo eso. ¿Y qué hace? Atesora para sí mismo ira para el día de la ira. Justifica que un día la ira se derrame sobre él por su actitud hacia las cosas de Dios. Ahora morirán bajo estos juicios. Dice el apóstol Pablo que atesoran para sí mismos ira para el día de la ira. El día de la ira es el día del Señor. Muchos morirán entonces, pero quienes queden con vida debieran ser movidos al arrepentimiento, pero su corazón no arrepentido no cambiará ante estas manifestaciones de la ira de Dios. Esto es lo que dice Apocalipsis 9, 20 y 21. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El otro día veíamos un video de una persona que le gusta ir recorriendo los pueblos abandonados por allá de Asturias, allá en España, y pues es interesante ver, y de pronto llegó a un pueblo, está todo abandonado, solamente una señora vive ahí, se fue a vivir ahí con sus hijas, y hasta muestra su casa y todo, y la verdad es que la tiene muy bien su casa, y pues tiene que cultivar la tierra, tiene que traer la leña para calentarse, en fin, pues es un tremendo trabajo, ¿no? Pero entonces cuando lo lleva a él, le dice: oye, podemos recorrer el pueblo y me muestras las ruinas, y pues si conoces tú la historia y me vas diciendo. Y entonces los lleva a un lugar donde dice: aquí estaba, este es un lugar donde tenían una virgen que se llamaba, quién sabe qué, no me acuerdo. Pero entonces dice, era una virgen que luego de pronto aparecía en otro pueblo, la estatuilla. Y entonces aquellos dicen: no, la virgen está acá con nosotros. Y luego apareció otra vez acá. Dice: claro que pues había alguien que se la llevaba. Dice: pues ni modo que se moviera sola. ¿Sí? Pero aunque entienden que tienen ojos y no ven, y que tienen boca pero no hablan, y que tienen piernas pero no se mueven, siguen adorando estas imágenes, ¿sí? O sea, hasta allá llega la necedad de los seres humanos. Y es lo que dice la Escritura: no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Todo esto ocurrirá en los días de la tribulación, y la gente no se arrepentirá. La apertura del séptimo sello produjo un gran silencio en el cielo que duró como media hora. Oye, es impresionante, ¿eh? Imagínense, porque es algo sobrenatural. Media hora de absoluto silencio. Esto debe haber producido en los habitantes de la tierra un gran temor, porque a un silencio así dirías: ¿qué sigue? ¿No? Viene una gran expectación. La humanidad está tan acostumbrada al ruido de la modernidad que el silencio le produce inquietud. Como dijo un día el doctor Chapatín: el silencio me da cocha, dijo, ¿sí? O sea, porque dijo: oye, pues no estamos acostumbrados al silencio, ¿no? Estamos oyendo constantemente ruidos diferentes. Debe haberles causado, o debe causarles, o les causará una gran inquietud.
¿por qué hay tanto silencio? ¿Qué está pasando o qué va a pasar? Imagínense un silencio de media hora en un tiempo de guerras y catástrofes naturales tan tremendas, cuando se han caído las estrellas del cielo, cuando se ha oscurecido el sol, cuando ha habido guerras y hay homicidios. Sin duda la gente dirá, ¿y ahora qué? Y su pregunta pronto tendría respuesta, porque el séptimo sello abierto dará lugar al sonido de 7 trompetas, que seguirán con las manifestaciones de la ira de Dios. Los sellos es quitar el sello para ver lo que está escrito de lo que va a suceder. Las trompetas es la manera de anunciar lo que está sucediendo. Y las copas que vienen más adelante es la ira derramándose sobre la tierra. En realidad, estos 3 grupos de 7 cosas, o sea, sellos, trompetas y copas, están hablando de lo mismo y ocurren durante el mismo tiempo. No es que ocurren estas 7 y luego van a ocurrir estas 7. Está hablando de los 7 años de tribulación en que ocurren todas estas cosas representadas con estos símbolos. Después de aquel silencio en el cielo de media hora, Juan vio a 7 ángeles de pie ante Dios, a quienes se les dieron 7 trompetas, y cuando las tocaron ocurrieron grandes y terribles desastres. Apocalipsis 8:7 nos da el sonido de la primera trompeta. Hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Es una gran catástrofe. La segunda trompeta, Apocalipsis 8 y 9, una gran montaña ardiendo en fuego se precipitó en el mar, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Algunos piensan que esto ocurre en el mar Mediterráneo, porque ahí están las cantidad de naves de los Estados Unidos y los demás países. Dice la tercera parte de las naves fue destruida. La tercera trompeta en Apocalipsis 8, 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Cuarta trompeta en Apocalipsis 8:12, fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Qué cosa tan terrible, no quiero ni imaginarme. Gracias a Dios que no vamos a estar ahí. Y eso espero que todos tengamos esa seguridad, esa certeza de que no vamos a estar ahí. La quinta trompeta la menciona Apocalipsis 9, 1 al 6. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, obviamente aquí no se está hablando de un cuerpo celeste. Se está usando la palabra estrella, pero dice que se le entregó una llave. Entonces es un personaje, el cual brilla como una estrella. Y se le entregó la llave del pozo del abismo, y dice que lo abrió y subió humo del pozo como de un gran horno. Acuérdense que cuando el Señor Jesús liberó al endemoniado gadareno de los demonios, cuando les ordenó salir de él, ellos le dijeron: no nos mandes al abismo. Entonces el abismo es el lugar donde están los demonios. Pues de ahí, cuando esta estrella a quien se le entregó la llave abrió el abismo, salieron langostas sobre la tierra, pero unas langostas muy especiales, porque se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea, a ellos nada más, o sea, los que tienen la marca de la bestia. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen. 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre.
Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué cosas, ¿no? Cuando hoy la gente huye de la muerte y nadie quiere morir y todos buscan la forma de sanar y de prolongar sus días de vida, en esos días será el contrario. Esta gente querrá morir y no podrá morir. O sea, la muerte no llegará a ellos. La sexta trompeta se menciona en Apocalipsis 9:15, que fueron desatados cuando esta trompeta sonó los 4 ángeles que estaban preparados para la hora y día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estos son demonios también. Aunque los menciona como ángeles, dice que fueron desatados. O sea, los ángeles que están atados, pues son los ángeles caídos, no son los ángeles. Ellos no están atados, ellos adoran al Señor y están libres. Fueron desatados estos 4 ángeles que estaban preparados para que mataran a la tercera parte de los hombres. Y la séptima trompeta, que se menciona en Apocalipsis 17, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él anunció a sus siervos los profetas. Este toque es de victoria. El toque de la séptima trompeta es un toque de victoria, es un toque final. O sea, ya se están terminando los juicios. Es el final glorioso donde el Señor Jesucristo toma posesión de lo que le pertenece. Dice Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea, es un toque de victoria, ¿no? Es el cumplimiento de lo que está escrito en el Salmo 2, versículos 7 al 9, donde dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Entonces es el cumplimiento de esta promesa. Tú pídeme y yo te daré los reinos de la tierra. Los reinos han venido a ser del Señor y de su Cristo, dijeron esas voces en el cielo. Y su toma de posesión está simbolizada por el ángel que vio Juan, que estaba de pie sobre la tierra y sobre el mar. O sea, mostrando, acuérdense que en el Antiguo Testamento la propiedad se obtenía por medio de poner el pie en la tierra que te iba a pertenecer, ¿sí? Por eso el Señor le dijo a Israel cuando entró a la tierra prometida: toda tierra que toque la planta de vuestro pie os la daré. Tienes que dar el paso para tomar lo que es tuyo. Si no das el paso, como cuando Israel no quiso entrar en la tierra prometida, ¿qué pasó? Pues no entraron y tuvieron que ir al desierto y estar ahí 40 años y morir toda esa generación. La nueva generación estuvo dispuesta a dar el paso. Nosotros debemos de dar ese paso sobre las promesas de Dios. Ahí están para nosotros, pero si no damos el paso, no tomamos posesión de ellas. Por eso, ¿se acuerdan ustedes cuando Ruth, para ser redimida, tenía 2 parientes que la podían redimir? Uno era Boz y el otro era otro pariente. El otro tenía el derecho primero y luego Boz en segundo lugar. Pero cuando el otro entendió que no solamente tenía que adquirir las posesiones que la familia había perdido, sino aparte levantarle descendencia a Ruth, dijo: no, pues a la larga todo eso no va a ser mío. Entonces dijo: no, porque voy a dañar yo mi hacienda, mi capital. Entonces le dijo a Boz: mejor te paso a ti, pues tú eres el segundo, te paso el derecho. Y Boz dijo: muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Se quitaba el zapato, el otro, y lo entregaba como señal de que tú tienes el derecho. Aunque después le llamaran el descalzado, ¿no? Pero por lo pronto, pues esa era la forma, lo que hoy sería firmar un contrato, ¿no? de compraventa para adquirir la propiedad. En ese tiempo era que el otro te entregara su zapato y era tu señal de que ahora su derecho te pertenecía a ti. Así es que cuando el ángel pisa sobre la tierra y sobre el mar, está diciendo que el Señor Jesús toma posesión absolutamente de todo. Finalmente,
En cuanto a los juicios de Dios sobre la tierra, se mencionan también en el capítulo 16 de Apocalipsis 7 copas que a la orden de Dios son derramadas por los 7 ángeles que las tienen y son derramadas sobre la tierra y sus moradores. La primera copa dice que vino una úlcera maligna, esto está en el capítulo 16 de Apocalipsis. Vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a la imagen. Segunda copa fue derramada sobre el mar y se convirtió en sangre. ¿Se fijan cómo hay similitud con las otras cosas que hemos visto en las trompetas y en los sellos? Como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Tercera copa fue derramada sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. La cuarta copa fue derramada sobre el sol, el cual fue dado en quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron por el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. No se arrepintieron, blasfemaron el nombre de Dios. Sabían que eran juicios que venían de parte de Dios por su rechazo, por su pecaminosidad, pero blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle la gloria. La quinta copa fue derramada sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. La sexta copa fue derramada sobre el gran río Éufrates y el agua de se secó para que estuviese preparado el lecho del río Éufrates para el camino de los reyes de Oriente. La mención de los reyes de Oriente en este texto toma cada vez una mayor relevancia y actualidad al considerar la fuerza económica, tecnológica y numérica que tiene actualmente China, incrementada por su relación con Rusia. O sea, China y Rusia son exactamente los reyes de Oriente que vendrán por el río Éufrates, por el lecho seco del río Éufrates. ¿Con qué propósito? Invadir Israel. La fuerza económica de China es creciente. No solo tiene un gran porcentaje del comercio mundial, sino que también está promoviendo, por ejemplo, el uso del yuan en las transacciones internacionales, desplazando al dólar. En Brasil, el yuan desplazó al euro como la segunda principal divisa de monedas extranjeras. Y el gobierno también anunció un acuerdo para comenzar con China, para comerciar con China en las monedas extranjeras, en las monedas de ambos países y evitar recurrir al dólar. En Argentina, el gobierno anunció el mes pasado que sus compras en China comenzarían a pagarse en yuanes en vez de dólares para preservar sus debilitadas reservas internacionales. Y esto lo menciono solo para poner sobre la mesa la preparación de los reyes de Oriente para la gran batalla de Armagedón. La otra fuerza mundial que se oponía son los Estados Unidos, que cada vez vemos que van en una mayor decadencia, a mayor apartamiento de Dios y de los principios que un día originaron esta nación, vendrá cada vez más su caída. Hace poco escuché que el presidente Biden dijo que no tenían armas para mandarle a Ucrania, que ya se les habían acabado, y entonces mandaron unas bombas que les llaman bombas molino o algo así, bombas racimo, que son unas bombas que cuando caen sueltan otro montón de bombas y entonces dañan, son mucho más dañinas, sobre todo para los civiles. Pero me llamó la atención que dijera, estas bombas están prohibidas por un pacto internacional al cual Estados Unidos no entró, ni Rusia tampoco, ni China, no sé qué otro país tampoco entró para firmar ese pacto de que estas armas estaban prohibidas. Y entonces ahora Estados Unidos las mandó a Ucrania y las están utilizando en la guerra contra Rusia. Pero me llamó la atención que públicamente dijera el presidente de los Estados Unidos, ya no tenemos armas para mandar. O sea, no quiere decir que no tienen armas, pero ya no para mandarles pues a Ucrania.
¿Qué habla de esto? Pues es debilitamiento. Y dice la Escritura que en los días de la tribulación el lecho del río Éufrates se secará, para que por ahí avancen los reyes de Oriente. Y esto se refiere a la invasión que el diablo y el anticristo conducirán sobre Israel, reuniendo a todos los reyes de la tierra, a todos los gobernantes de la tierra, en un valle que en hebreo se llama Armagedón. Dice en el versículo, del versículo 13 al 16 de Apocalipsis 16, dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, que traducido es el valle de Megiddo. Este es Armagedón. La séptima copa fue derramada por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. ¿Sí? Por eso les decía, cuando llega la séptima trompeta, el séptimo sello, la séptima copa, estamos llegando al final de la tribulación. Estamos llegando al momento en que se pronuncia esta frase de parte que viene del cielo: hecho está. Una frase muy parecida a la que Jesús pronuncia en la cruz, ¿no? Consumado es. O sea, ya se consumó el plan de la salvación, ya se consumó el día de la ira del Señor, que va a cerrar con la inauguración del milenio, el juicio de las naciones y luego la inauguración del milenio. Es evidente que el tiempo transcurrido durante la apertura de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas abarca todos los años de la tribulación, que se iniciaron con la manifestación del anticristo, guerras y rumores de guerras como presagio del fin, dijo Jesús, pero aún no es el fin. En Mateo 24:8 dijo: y todo esto será principio de dolores. Jesús comparó aquellos postreros días con una mujer en trabajo de parto, diciendo en Juan 16:21: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Entonces él compara esto como los dolores de parto que darán finalmente lugar a el milenio y posteriormente a un nuevo cielo y a una nueva tierra. El toque de la séptima trompeta y el derramamiento de la séptima copa con su declaración de hecho está, después de la victoria de Cristo en la batalla de Armagedón, es el momento feliz de haber dado a luz. ¿Sí? Bueno, ahora nosotros no estaremos allí en esos días de tribulación, pero en Dios no hay despropósito alguno. ¿Para qué quiere el Señor que sepamos todas estas cosas? Nosotros no vamos a estar ahí. Pero dice en Apocalipsis 16:15: he aquí yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Cuando Cristo venga, si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, no vamos a estar avergonzados. Estamos vestidos con las vestiduras que han sido emblanquecidas en la sangre del Cordero. Entonces no tenemos por qué temer a estos días, porque no estaremos ahí, porque Dios no nos ha puesto a nosotros para juicio, sino nos ha liberado del juicio por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz, en el cual nosotros o en quien nosotros hemos creído. Pero esto pasará, y no vas a querer que le pase a tus seres queridos, no vas a querer que ellos se queden ahí. Tenemos que ir y apremiarles a que se arrepientan. Si no lo quieren hacer, pues es problema de ellos, pero que no sea, que no quede porque nosotros no les dijimos, porque nosotros no insistimos, porque nosotros no fuimos vehementes en nuestra predicación hablando de la urgencia. No bajemos nuestras expectativas, porque luego ya damos por hecho que la gente no va a creer, y entonces sí hablamos a lo mejor y decimos y explicamos, pero no tenemos ese sentido de urgencia que la Biblia nos presenta, en donde dice: agárralos propiamente de sus ropas y diles lo que va a pasar, que no se queden ahí impávidos, que se entreguen a Cristo, porque los días que vienen para ellos serán terribles, porque estarán desnudos. Hoy es la oportunidad de que ellos se vistan
con las vestiduras emblanquecidas en la sangre del sacrificio de Jesucristo. Es la única manera de estar preparados para el día de Cristo, para partir y no estar aquí en el día del Señor. Que Dios los bendiga.